No, eso siempre es así, pero en la impedancia, es decir, en la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva, no del voltaje, no de la corriente. Eso fue lo último que hablamos en el video de la clase del día lunes. No sé si estabas, no recuerdo. La reactancia o la resistencia en este caso siempre es la que vamos nosotros a asumir que tiene ángulo de 0 grados. La reactancia inductiva, que es XL, que se calcula, ojo, como 2 pi por F por L. Esa es la que tiene 90 grados positivos. Y la reactancia capacitiva es la que tiene 90 grados negativos. Sí, yo también he estado con hartas cosas. ¿Ya? Así que les voy a mandar un paper hecho por uno de sus compañeros. Ya lo hizo Correa por si acaso. Así que denle gracias a él. ¿Ya? Tengo varios ayudantes dentro del curso en realidad. Y tengo como 2 o 3. Y se los voy a mandar más rato. Ya probablemente lo mande al grupo o lo suba a Classroom, no sé. Sí, no, buena onda. Eh, Importante sí que ustedes también lo intenten, porque también voy a tratar de dejar un circuito propuesto, ¿ya? En donde tal vez podamos llegar un poco más allá. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Ah, qué humilde. Ya, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a integrar la parte de las potencias en un circuito, ¿ya? P, Q y S. ¿Ok? Y después, de hecho, voy a ver si es que usamos el simulador, dependiendo de cómo nos dé el tiempo, probablemente si nos va a dar el tiempo. Ustedes tienen la página, tienen la clave, y si no, la comparten por WhatsApp, porfa, por si es que alguien no la tiene, porque para no compartirla acá, porque a veces el video tal cual lo subo a YouTube, porque ya no estoy grabando con Camtasia, pues no tengo tiempo para estar editando, a veces edito nomás. Buenas tardes, señor Santiago. Ya, entonces, ¿en qué estaba? Vamos a ver la parte de las potencias. El problema es que, si ustedes se acuerdan, el problema es que el ejercicio que nosotros hicimos no me sirve para ver las potencias. ¿Por qué creen ustedes? Al menos los que lo hicieron o los que por último vieron la fotito que les mandé. Repito la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el acto de ver las potencias como ejemplo y después incluso aplicarla en un circuito para simularlo, es que no nos sirve el circuito que calculamos o realizamos el lunes? ¿Por qué no nos serviría? Esa es mi pregunta. De hecho, estoy asumiendo que no nos sirve. Ya les estoy diciendo, sí, chicos, no nos sirve como ejemplo. ¿Por qué? ¿Dónde está esta cuestión de... corriente alterna, acá. ¿Ya? Eh, de los presentes, ¿estuvieron en la clase del lunes o no? Sí. Ya cuando llegamos al final de la clase, yo hablé algo sobre las potencias, ¿no se acuerdan? Cuando estaba hablando de los hack life y toda la cosa y lo que era la vida de la vida, y qué tenía que ver, de hecho fue lo último que mencioné, qué tenía que ver los circuitos, si eran resistivos, inductivos, capacitivos, eso que tenía que ver, había una cosa que se llamaba corrección del factor de potencia, bla, 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 y hablamos de la potencia, ¿sí? Sucede que el circuito que nosotros hicimos, calculamos, el que algunos hicieron y no hicieron a media y el que otros sí hicieron y otros no hicieron, sucede que la Z total de ese circuito da eso, 1091,93, ángulo de 0,0809. Bueno, les puede haber dado 0,07,
Pero lo importante es que tiene que estar cercano. Ohm. Entonces repito la pregunta. ¿Por qué si yo intento con este circuito, el que hicimos el lunes, analizar el tema de las potencias, no me serviría? ¿Alguien tiene alguna idea? Por último, tírenme idea al aire, no sé, algo que puedan pensar. No, eso es para corregir algo que eso lo vemos después. Pero la pregunta es, voy a anotar un bloc de notas porque por si es que no se me entiende bien, tal vez estoy pronunciando mal. ¿Por qué el circuito realizado, es decir, el que ya se supone que hicimos, o el que ustedes se supone que hicieron, hasta Z total, ¿sí? No sirve como ejemplo para ver las potencias? ¿Algún avesado? ¿Alguien que tenga alguna idea? Necesito que piensen. A mí no me sirve que aprendan a calcular las cosas porque se calculan así. Eso es fácil. Eso es memorizarse un procedimiento. Necesito que piensen. Recuerden que esto... ¿Qué es lo que era esto? Todo esto, ¿se acuerdan? Era un circuito mixto y se resolvía como un circuito mixto, pero con una matemática distinta, ¿o no? Pero no dejaba de ser un circuito mixto. Bueno, una matemática compleja, si se llama complejo. Pero no dejaba de ser un circuito mixto, por ende se resolvía tal cual como un circuito mixto. De eso, nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Y al final de la clase estuvimos hablando sobre los tipos de circuitos resistivos, inductivos, capacitivos, y eso tenía una importancia con respecto a la potencia. Les mostré hasta una imagen, toda la cosa. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué el circuito que nosotros hicimos, que finalmente dio una Z de 1091 o 1092 ohms, con ángulo de 0,08 grados, no nos sirve para ver la potencia? Muy bien. Hiciste una afirmación en forma de pregunta, pero por esta vez te lo voy a dejar pasar. Tienen que creerse más el cuento, independiente que se equivoquen, chicos. Tienen que tratar de jugársela. Aunque ustedes no estén 100% seguros, por último digan, no estoy seguro. Pero no genere afirmaciones en forma de pregunta, porque si estuviéramos en una interrogación oral, te pongo un 1, aunque sea la correcta. Pero tiene que poner, pues no estoy seguro. No sé, al menos en este tipo de preguntas. Va para todos, chicos. Pero si fuera interrogación oral, le pongo un 1 o descuento puntos por eso. Pero en este caso, cuando estamos en la clase, mi idea es que ustedes traten de dar lo que ustedes piensan. De profe, no sé, o no me digan no sé de qué está hablando, sino que profe, no sé, o qué tenía que ver. Por ejemplo, lo primero que ustedes tienen que preguntarse, si es que no están claros, ¿qué tiene que ver las potencias con el circuito que hicimos? Harto. Hablamos que el circuito, cuando llegábamos a ZT, era resistivo, inductivo o capacitivo, dependiendo de qué cosa. ¿De qué dependía si fuera resistivo, inductivo o capacitivo? De hecho, yo lo enmarqué. ¿Del ángulo de quién? Repito la pregunta. ¿Del ángulo de quién? ¿De Z? ¿Z1, Z2, Z3? De ZT. Ya, excelente. Entonces, si el circuito es resistivo, inductivo o capacitivo dependiendo del ángulo de ZT, yo les dije en la clase pasada, es el ángulo en el fondo que nos describe cuál es el desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Se acuerdan por qué? Porque o el voltaje tiene ángulo de 0 y la corriente va a tener el ángulo del desfase correspondiente, o al revés.
si usamos de referencia la corriente, va a tener ángulo de 0 y el voltaje va a tener el otro ángulo. ¿Ya? Entonces, siempre es la Z quien manda con respecto a decirnos cuál es el desfase entre el voltaje y la corriente, y también, por consecuencia, nos dice cuál es el desfase entre la potencia aparente y la potencia real, porque es el mismo ángulo. Después se van a dar cuenta por qué. Ya, pero es por el ángulo. El ángulo aquí alcanza a 1 grado, de hecho no alcanza ni a 0,1 grado, ¿cierto? Es súper, súper pequeño. Es tan pequeño que yo incluso me podría dar el lujo, sí, ya pasé lista, pero después la repasamos, ¿ok? Por si es que, no sé, subo el video a YouTube o algo, para, por último, si es que lo llego a editar, para borrar las partes del final donde está en la lista y ya. En todo caso, ya estoy claro que Azócar llegó, Miranda también, Rodríguez, hay varios que llegaron y no estuvieron presentes. En todo caso, después me avisan por WhatsApp y yo lo agrego en la lista si es que se me da o... Sí, no se preocupe. Ya, entonces el ángulo es tan pequeño, ¿lo alcanzan a ver o no? No puedo hacerle suma a esa cosa por si acaso. Ya, el ángulo es tan pequeño que yo me puedo dar el lujo, apenas ve o apenas está conectado. ¿Lo puede ver ahí? Ya. El ángulo es tan pequeño que yo me puedo dar el lujo de decir que de hecho ese ángulo es casi cero, por no decir que es cero. O es congruente con cero, o es cercano a cero. Para mí es cero. A mí esa cuestión es cero. Probablemente ustedes no se puedan dar el lujo porque hay muchas cosas que tienen que, como hay muchos factores a considerar cuando nosotros decimos que algo es congruente a cero, cercano a cero. Va a depender de lo que estemos haciendo, ya, pero en este caso eso es cero. Si me hubiese dado 0,5, 0,6, tal vez podría decir que no es cero porque ya tenemos un 0, y algo, pero aquí tenemos un 0,08. Entonces no alcanza ni siquiera a ser un 0,1. Eso en ángulo es nada. Y si es nada, sucede que, ¿qué va a pasar con respecto al ángulo que se forma o el desfase? Porque esto nos hablaba del desfase que existe entre el voltaje y la corriente. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál de los tres tipos de circuitos sería este? Un circuito resistivo, tal cual como lo hablamos ese día. Si el ángulo es 0 grados, se define como un circuito resistivo, ¿cierto? Pero eso quiere decir que está hecho de puras resistencias. No, ¿qué quiere decir? Como que sí y no. O sea, esa fue la definición que le dimos en la clase pasada. Como que tiene más inductores que capacitivos. En realidad, en el fondo, quiere decir que los valores de la resistencia probablemente son superiores o son mucho más grandes que los valores de las reactancias inductivas o capacitivas. ¿Ya? Es decir, aquí me dio 8pi. ¿Cuánto es 8pi? Yo lo dejé con el pi para poder... el 25,13.
Y los valores de la resistencia son, la más pequeña es 200, la mediana es 1500 y la más grande es 2200. Entonces esos son valores bastante grandes con respecto a los valores que nos dieron las reactancias. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué otra cosa sucede? Hay otro factor súper importante cuando algo queda tan cercano a cero, que no es solamente que tenga más resistencias que los otros elementos. ¿Ya? ¿Qué se puede deber? Eso yo también lo mencioné en la clase pasada. Cri, 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 cri. Repito la pregunta. ¿Ya? ¿A qué se debe, aparte de que pueda tener, sea mayormente compuesto por resistencias, qué otro factor puede determinar que tengamos un circuito resistivo, siendo que no está compuesto por puras resistencias? Ya. Tiene la idea, pero falta. ¿Alguien quiere complementar la idea con la de Vicente? Nota, si regalo nota estarían todos opinando. O al revés. Si hago, si hago prueba en este momento, habrían como dos que se estuvieran salvando. ¿Ya? Ah, Emilio, a todo esto, por si acaso, para entender todas las cuestiones que estoy diciendo, tienes que ver la clase del lunes. Ya, porque es bastante explicativa con respecto a todo lo que estoy hablando, porque de hecho este es el paper de lo que vimos el lunes. Paper es una palabra muy grande, pero se entiende. Ya, lo que dijo Ignacio, y de hecho tiene que ver con la corrección del factor de potencia, pero en este caso fue natural. En pocas palabras, es como que se alinearon los planetas. Nunca me había pasado esto en la vida, ¿ya? Pero sí, sabemos que las bobinas y los condensadores se restan los ángulos entre sí, o al menos son contrapuestos. Entonces, de alguna forma, no sé cómo, pero de alguna forma, de alguna extraña, sí. Pero el lunes vi así como que lo aclaré todos los puntos. Así que tienes que ver esa clase y te vas a dar cuenta que en realidad no sé por qué el resto de los compañeros no está respondiendo. De hecho, varias de las preguntas son afirmaciones que yo ya realicé. Ya, pero la otra razón es que se puede dar debido a que es como cuando uno dice se alinean los planetas. Nunca me había pasado en un ejercicio en un circuito, ¿para qué les miento? Pero sucede que se eliminaron de una forma tal los ángulos con las bobinas y la resistencia y la cosa, que la Z total llegó casi a cero, así como automáticamente. Esa cuestión nunca pasa. Siempre tenemos un ángulo de algo, por último de 17 grados, lo que sea, siempre tenemos un ángulo de más de 10 o de más de 8, nunca da un ángulo de 0, y algo. ¿Ya? Es decir, se eliminaron, sí, como que se autoeliminaron las cuestiones como, no sé cómo pasó. No se llama. ¿Ya? Entonces, señor Cerecea, vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté antes. Entonces, si el ángulo es tan chiquitito, ¿sí? Es tan pequeño, que el desfase es casi nada, ¿me sirve como ejemplo para poder ver estas tres potencias? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted es usted? Sí, correcto. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder?
si el ángulo es tan pequeño que es 0, ¿se produce un desfase entre el voltaje y la corriente? De 0,5 ya podríamos entrar a discutirlo, pero acá es 0,0 y algo, así que no. No se produce desfase, ¿cierto? Y al no producirse desfase se crea una potencia llamada Q. No. Ya, ahora... No, eso no funciona ahora. Tengo que irme al... Voy a abrir esto. Pero mi pregunta... Si te respondí, hombre. Te dije... Desde... me mordí la lengua. Desde 0,5 en adelante sería discutible. ¿Sí? Pero en este caso es 0,0 y algo, así que no es discutible. ¿Ya? Entonces, estoy tratando de que me conecte el lápiz. Ahí está. Entonces, como yo les dije, si z total, en este caso es 1000. Es que escribe feo. Si vos me dijo esta cuestión, que respetuoso el coso este. Ya, z total me dio 1097, ¿era? ¿Sí? No sé por qué escribí feo, se escribía más bonito. No yo, pues, la tabla. Quizás está mal configurada. ¿Por qué está en Game Mode? Anyway, continuamos con lo que nos importa. No sé por qué hoy día escribe así, pero ¿se dan cuenta que escribe como feo? Ya, filo. Ya, 1091, lo que sea. Sí, no voy a hacer el cálculo todavía. Ya, 1091. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sale arriba? ¿Ahora escribe bien? Qué raro. Era la cosa que salía arriba. ¿Sí? Qué extraño eso que salía arriba. Ya, si Z total, perdonen por ese... Pero se veía feo. Era 1090 y... Por favor, dime, Vicente. 1091. Con los decimales, por favor. Que si no tendría que abrir el PDF y como que... 1091,933. Ángulo de 0,080 y algo. Y dijimos que en grados ohm. Y dijimos que esto lo íbamos a aproximar a 0. O que, bueno, podríamos decir que tiende a 0 o podemos decir que este valor es congruente con 0. Esas dos formas son correctas. Vamos a decir que tiende a 0. Entonces es como decir que ZT es igual a 1091,933, ángulo de 0, grados ohm.
Si el desfase es cero, quiere decir que si el voltaje parte aquí, Luis o Rodrigo, o quien me quiera responder, porque ya últimamente, si este es el voltaje y el voltaje parte ahí, ¿la corriente dónde parte? Parte antes, después, donde mismo, no sé. Donde mismo, tenga el valor que tenga. No dibujo tan bonito, parte donde mismo. Ahí se debería haber tocado. ¿Ya? ¿Por qué lo dibujo más chico? Porque la corriente en general a veces es más chica que, bueno, casi siempre es más chica que el voltaje, ¿cierto? Es la corriente. Entonces, recuerden siempre que este ángulo me dice cuánto tenemos de desfase aquí. Si el desfase fuera considerable, es decir, por ejemplo, si yo tuviera el voltaje ahí y la corriente estuviera partiendo por acá, esto es un desfase. Uno partió antes, el otro partió después, y aquí hay un desfase, ¿cierto? Y eso no es cero. Eso es distinto de cero. ¿Sí? Positivo, negativo, eso es discutible, pero eso es distinto de cero, estamos claros. En cambio aquí parten en el mismo punto, no hay desfase. Es 0 grados el desfase. Es decir, el ángulo de desfase es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que se calcula la potencia? V por I. ¿Ya? Si la potencia se calcula V por I, entonces, ¿afecta o no afecta si tenemos o no tenemos desfase en el ángulo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porfa, no me hagan hacerle un sondeo que se demoran como 3 años en responder. Repito la pregunta. Y si no se escucha bien, me dicen para hablarle más fuerte o aumentar los decibeles del micrófono. Repito la pregunta. Si tengo o no tengo desfase, ¿eso afecta un desfase entre el voltaje y la corriente? ¿Eso afectará esto? ¿La potencia? Obvio. ¿Por qué? Porque la potencia siempre, de hecho no es siempre, siempre. Deja. Lo que pasa es que sí lo sé, pero quiero darle una definición como estándar para que no se confundan. Ya, la potencia siempre se va a calcular como P por I, ¿sí? En corriente continua, ¿cierto? En CC. Y en alterna también se calcula como V por I, ¿ok? Pero cuando hay desfase, pasa que tenemos que incluir ese ángulo, y ese ángulo se incluye de una forma que les voy a mostrar en unos segundos, pero primero les voy a mostrar lo que ya vimos lunes, cerveza alcohólica.
Cerveza potencia. Ya, el lunes lo mismo, clarito. Por favor, alguna que se vea bien. Esta se ve, me refiero a que se vea nítida. Esa se ve nítida. Van a ser las potencias, ya, independiente si está en kilo o no está en kilo. Ya imagínense que la K no está. Eso por el momento nos da igual. ¿Ya? Aquí es bar, aquí es volampere reactivo, aquí es volampere, ¿sí? Y aquí es watt. De hecho, nos vamos a robar la imagen. Me da lata estar sacándola y después nos vamos a robar una que diga, que nos muestre la corrección del factor de potencia. ¿Ok? A ver, Emilio, al que más le cuesta ver un poco aquí, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve bien? Ya, bacán. Eh, entonces, cuando tenemos potencia en corriente continua, simplemente es V por I, ¿sí? ¿Por qué? Porque en corriente continua, bueno, primero todo es continuo, ¿cierto? Es decir, el voltaje 12 volts, la corriente pueden ser 3 amperes y eso no cambia, porque si cambiara ya no sería corriente continua, sería una corriente que está cambiando en el tiempo, ¿cierto? Por ende, no va a existir nunca un desfase en corriente continua, al menos un desfase natural. Podemos crear desfases con filtros y esas cosas, pero no un desfase natural. Pero en la corriente alterna siempre hay desfases, a menos que solamente hayan resistencias. Como ya se vio, si el desfase es cero, es V por I, tal cual como era en corriente continua. Pero si el desfase no es cero, es distinto de cero, tenemos que de alguna forma agregarle algo a esto, porque si potencia sigue siendo V por I, ¿sí? No sé si se quedó claro el concepto. Potencia siempre es V por I, pero de alguna forma tenemos que agregarle el ángulo a esto, ¿ya? Para que sea capaz de incorporar ese ángulo, de incorporar ese desfase. ¿Y qué sucede con ese desfase? ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, lo que primero hacemos, nosotros decimos que el V por I, y si se portan bien, podemos hacer un ejemplo con el simulador. Estoy tratando que el lápiz me pesque. Justo se pegó el OneNote. O sea, mi idea es que alcancemos a hacer un ejemplo con el simulador. Así que si alguien no está con el PC y puede estar con el PC, que porfa lo trate de tener, que esté con la clase con el PC y después que tenga el simulador a mano con la contraseña y todo eso. Por favor no lo peguen ahí en esto que se ve en el video. Entonces, tenemos que incluir qué cosa, Emilio, Martín, qué cosa tenemos que incluir en esta fórmula, en esta ecuación, que en corriente continua era tal cual el ángulo. ¿Y cómo incluimos el ángulo? De la siguiente forma. Primera pregunta.
¿Esta señal es senoidal o cosenoidal? No es una señal senoidal. Por algo hablamos de señal alterna como la señal senoidal. ¿Ya? La diferencia entre que una señal sea senoidal y cosenoidal es súper poca en realidad. Habla sobre que la señal parte en cero, esa es una señal senoidal, la otra parte en el máximo. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Tienen la misma forma, pero esa es la diferencia. En el momento cero se siente en el máximo. Ya, pero sucede que si tenemos nosotros lo voy a hacer en negro, para incluir el ángulo, si tenemos nosotros aquí, suponiendo, ¿sí? Que este es nuestro J positivo, nuestro J negativo, ¿cierto? Nuestro R de reales, no R de resistencia, R de reales. O sea, todo lo que tenga 0 grados, ¿sí? Hay desfase en este. Vamos a hacer el voltaje en rojo y vamos a hacer la corriente en azul. Ya, no hay voltaje, por ende, tenemos un voltaje que, no sé, puede ser 400 volts, 200 volts. Por el momento nos da lo mismo. Como no hay desfase, la corriente está aquí mismo, ¿sí? Y eso lo vimos en la clase pasada práctica, ¿no? En un ejemplo. De hecho, lo hicimos. Ya, no hay desfase. Aunque la señal es senoidal, es para que no se confundan, porque siempre que vean una señal senoidal, van a querer creer que se usa el seno. Y es así. Me refiero al seno de la calculadora, no nos confundamos, por favor. No me refiero a otro tipo de cosas. ¿Ya? Pueden pensar, hablando en serio, pueden pensar que la función a ocupar es seno, por ejemplo, para incluir el ángulo o para hacer alguna otra cosa, pero eso siempre y cuando, esto va a ser, o será siempre y cuando, lo que nosotros estamos estudiando o estamos viendo va a corresponder con respecto al eje Y, porque este es el eje Y, ¿cierto? Se ve mi mouse que está moviéndose. ¿Sí? Este es el eje Y, el de la J, el de lo imaginario, que este es el eje X, ¿cierto? Ya, entonces, en este caso, el desfase es cero. Como el desfase es cero, no hay grados, no hay desfase. Pero si en el caso en donde el desfase no es cero, por ejemplo, voy a borrar aquí, voy a dibujar la corriente acá. Tranquilos que no les voy a preguntar si es inductivo o capacitivo. Por el momento no me importa. Si el desfase no es cero y el desfase es un ángulo, tampoco voy a decir qué ángulo, pero es arriba del X, ¿cierto? Este es el X, eje X. Este es el eje Y. ¿Ya? ¿El ángulo lo estamos viendo con respecto al X o con respecto al Y? Benjamín, no sé, ¿le hago zoom? Repito la pregunta. ¿El ángulo lo estamos viendo con respecto... me pasé. ¿Con respecto al X o con respecto al Y? Al X, ¿cierto? Y eso es siempre así, ¿cierto?
si no se escuchó o no están seguros. Entonces tengo como la duda, por eso me quedo callado. Ah, no, está seguro, ya. No es que, para explicárselo. Eso siempre así. Siempre y cuando les pregunté si el ángulo siempre era con respecto al X y, y en realidad siempre era así. Siempre y cuando consideramos al X como el punto cero. Si nosotros consideráramos a otro de los, no sé, al de arriba o al de abajo, como que diéramos vuelta a esta cosa, y otro fuera el inicio, tendríamos que decir que se considera con respecto a la varilla del inicio, pero el inicio siempre está definido en el X, en 0 grados. Así lo hemos visto. Tenemos que todos usar la misma referencia, o si no, si algunos se pusieran a usar otras referencias, tendríamos la embarrada en las matemáticas, ¿no? Ya. Ahora, ¿podemos ver el ángulo con respecto al eje Y? Ojo, ¿podemos ver el ángulo con respecto al eje Y? Y ocupar el ángulo con respecto al eje Y. Es decir, si yo aquí tomo esto, ¿puedo yo ver este ángulo? Que es el complemento, chuta, que es el complemento de este, eh, y puedo verlo, incluso puedo utilizarlo, ¿ya? No es que no me importe, no es que no me interese, no es que no pueda ocuparlo. Lo que pasa es que cuando hablamos de desfase siempre estamos hablando de desfase con respecto a la referencia. ¿Quién es la referencia? Nuevamente, ¿quién es la referencia? El cero, ¿sí? El eje X en el cero. Entonces, ¿ustedes saben cómo se calcula si esto fuera un triángulo? Para calcular cualquier valor con respecto al eje X, incluyendo el ángulo, nosotros tenemos que agregar lo siguiente. Vamos a decir que P va a ser igual a B por I, como siempre, por coseno de el ángulo en este caso, que es el ángulo, lo dibujé así. Lo puedo dibujar como phi o lo puedo dibujar como otra cosa. Porque el coseno no tiene que ver con si la señal es senoidal o cosenoidal. El seno tiene que ver con qué valor yo quiero calcular. Si el del eje X o el del eje Y. Obviamente, como esta potencia, perdón, como con esta son la misma, mejor dicho, es la forma en cómo se describe, una en corriente alterna y la otra en corriente continua. Ambas se miden en watt, también se miden en watt. Acabamos de integrar el ángulo a nuestra ecuación usando la lógica. Yo les podría decir, P se calcula así, Q se calcula así, S se calcula así. Y no sé, se lo van a aprender por 5 minutos, una semana, lo que dura la prueba, y después se les va a olvidar. Es que no es solo darse vueltas porque sí, es una cosa de que entender el porqué. Lo primero siempre es que la gente confunden. Cuando digo la gente, lo digo porque hasta yo me confundía en su momento cuando era estudiante. ¿Qué relación tenía con seno si esta era una señal senoidal? Entonces como que yo quedaba para adentro, entonces tendría que ser una señal cosenoidal, entonces como que ¿qué onda? Porque la señal cosenoidal existe, es cuando parte ya en el máximo. Yo, pero ¿qué? Hasta que un día caché y me di cuenta que, claro, si es coseno, porque nosotros nos importa ver el desfase con respecto al X, no el desfase con respecto al Y, al menos para esto, al menos para la potencia real. ¿Por qué? Porque la potencia real, si no hubiera desfase, sería eso. ¿Sí? No me agarran la P. En fin. Ya, ahora, y ustedes dicen, pero profe,
Jefe, 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 jefe. ¿Qué pasa si nos dio ángulo de 0 y ocupamos esta misma fórmula? ¿Queda la embarrada con lo de arriba? No, no queda la embarrada. Queda lo mismo. Porque un momento, estoy tratando que el rayi me lape. De eso iba a decir. Después me di cuenta que lo iba a decir al revés. Que el lápiz me raye. Sí, un poquito de dislexia. Ya, oye. ¿Por qué? Porque la P, siendo igual a B por I, por coseno, ya. Trata de verlo, sí. Trata de verlo antes del domingo, sí, porque probablemente deje tarea. Ya, y probablemente, es muy probable que el lunes partamos ya con la prueba de lo que ya hemos visto. Y de algunos ejercicios para que practiquen. Ya, para terminar, si el ángulo fuera un ángulo, es decir, 30, 20, 40, digamos un número que nos modificaría el B por I. Lo agranda o lo achica, probablemente, casi siempre lo achica. Pero si no tenemos desfase, es decir, como arriba, en el ejemplo de cuando el azul estaba junto con el rojo, y no había desfase, ¿cierto? El desfase entonces era 0 grados. Igual. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Es 0? No tendría sentido si fuera 0, ¿cierto? Si fuera 0, quedaría todo en 0. Ya, coseno de 0 es 1. Y eso significa que si no hay desfase, o nuestro desfase es casi 0, ¿sí? Significa que entonces B por I significa que se estuvieran multiplicando por 1. Y B por I por 1 sigue siendo B por I. Si el desfase es 0. Si el desfase no es 0, obviamente ahí cambia. Y por ende sigue siendo igual. Ahora, en la potencia, esto era analizándolo ya como desde el punto de vista del voltaje y la corriente. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Ahora ya voy a hablar sobre las potencias. En el fondo, las tres potencias. Y tranquilos, que no va a dar tantas vueltas. No sé si les queda alguna duda. O si quieren anotar o sacarle foto a eso. Ya. Spoiler. Incluso antes de que lo veamos, no sé si se acuerdan que había una potencia que se llamaba S, que le decíamos aparente, que se mide en volt-ampere, que era lo mismo que, ¿sí? Era lo mismo que multiplicar B por I. Entonces, cuando no hay desfase y el coseno es 0, también podemos decir que P es igual a S. ¿Ya? Así que anoten eso al tiro antes de que... Como aprovechando el bug. Ya, entonces, aprovechando estos últimos 7 minutos que quedan para las 6, para que después nos dediquemos el resto de la hora a simular. ¿Ok?
primero, ya habíamos visto esto, pero no tiene nada de malo que lo veamos de nuevo. Y la potencia completa es toda la jarra llena de cerveza. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Alguno de los que están conectados. ¿Ya? No, es que igual puede ser. Yo les dije que no iba a subir un video a YouTube, pero igual puede ser que este sirva porque igual hay chicos que de otras clases a veces revisan los que estaban en las secciones antiguas con nosotros. A todo esto parece que el compañero de ayer se pasó rollo y pensó que yo los había mandado a decirle esa cuestión que empezaron a decirle. Los que cachan, cachan. Y yo nunca fui, yo nunca los mandé a... No, en serio. ¿En serio? Por eso le estaba diciendo a Perkin. Porque pensaron que yo los mandé a decirle esa cuestión. Da lo mismo. Y entonces la potencia es todo esto. La potencia real ya sería igual a todo el vaso si no tuviéramos espuma. Es decir, un compadre que... ¿A qué grupo? Al grupo informal, pero que no sé si hay algún administrador que te mande un enlace de invitación a tipo, no al grupo de aviso. Ese es para los precisos nomás. Ya, para el que quiso en su momento agregarse. Si quiere ir, le mandamos un link. Ok, si yo tuviera toda la jarra con cerveza, sin espuma, ¿qué quiere decir? Primero quiere decir que el compadre sirve bien, ¿cierto? O la comadre. ¿Sí? El compadre o la comadre sirven bien la cerveza, ¿cierto? Y da gusto tomársela, ¿no? Sabe servir. Ya, pero cuando viene un... Ojo, no siempre la culpa es de la persona. Si la jarra está un poquito tibia, créanme que puede que sirva de lo mejor la persona, igual va a quedar con espuma. ¿Ya? Pero también depende de la técnica también. Entonces, si la persona sabe servir la jarra, va a quedar casi sin espuma. Sí, no es importante. Si la jarra está... No sé si te has dado cuenta que siempre tienen la jarra en un lado donde hace frío o donde está fresco al menos. Porque si la jarra está tibia, la cerveza genera, pero si lo hace hasta la bebida, hombre, cuando el vaso está caliente o está tibio, la bebida también genera espuma. Ya, a ver, cuéntenos su historia o su experiencia. O no sé, puede reafirmar o refutar lo que yo estoy mencionando. Entonces vuelve. Suponiendo que está a la temperatura ideal o está fría, no hay problema. Si el compadre sabe servir, va a quedar sin espuma. Si no sabe servir, va a quedar con espuma igual. ¿Ya? Y esa espuma, la pregunta del millón, ¿esa espuma es cerveza? Queramos o no queramos asumirlo, es cerveza. Se convirtió en espuma, pero es cerveza, ¿cierto? ¿Nos tomamos la espuma? Soy asqueroso, Vicente. ¿Cómo te hay que tomar la espuma? Conocí la técnica del dedito ahí encima de la cosita para que la espuma al menos se disuelva un poco, se revienten las burbujas y hay que esperar a que baje. Y con el dedito lo puedes ver. Si es tu cerveza y el vaso es tuyo, no es problema, pero ¿quién se toma la espuma? Ya. ¿Nos tomamos la espuma? No. Esperamos a que baje o hacemos alguna técnica extra para que baje más rápido, pero esperamos a que se vuelva cerveza. Como la potencia, perdón, la espuma no la tomamos, es decir, se desaprovecha como cerveza como tal, es la potencia reactiva. Esta nace cuando existe un desfase entre el voltaje y la corriente. Chut, chut. Voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente. Si el compadre sirvió bien, no tenemos desfase, es decir, el voltaje y la corriente están
en el eje X 0 grados de desfase. Pero si el compadre no sirve bien, se crea un ángulo, se crea espuma, potencia reactiva, producto de esa cuestión que genera un desfase. ¿Ya? La potencia completa, ojo, se llama Volt-Ampere. Es decir, puede ser, en realidad aquí está mal dibujado porque debiese ser la altura de la jarra. Pues si yo le echo más que lo que la jarra soporta, el líquido no va a llegar allá arriba, ¿sí? ¿Ya? Sorry lo acuático, cabros, pero es que a mí no me gustan las cuestiones truchas. No puedo decir garabato acá. Pero a mí no me gustan las cuestiones truchas, debe ser hasta el vaso. Ya aquí el líquido se derrama, es la ley de empuje. La típica historia que el loco se dio cuenta que cuando él se metía en el baño, el agua lo empujaba con la misma fuerza con la que él, su peso, su masa, al meterse al baño, y por eso es que el agua se derramaba hacia fuera del baño. Entonces aquí, si le echo más líquido del que puede contener, se derrama, así que esa cuestión es mentira. Empieza desde el vaso hasta donde termina. ¿Ven abajo lo hicieron bien? ¿Se dieron cuenta? Porque tampoco es hasta acá abajo, es hasta aquí. Me decía, el profe acuático que le da color. Claro que le da color. ¿No? ¿O ustedes creen que es lo mismo que tenga la oreja por fuera que la tenga por dentro? Primero, tendríais que agarrar la cerveza con la mano y se va a calentar más rápido. Así que, totalmente inútil. Segundo, si tendría la oreja por dentro, me están cagando con la cerveza. Así que, segundo punto negativo. Así que, no sé si ustedes piensan que la oreja adentro da lo mismo, porque para mí no da lo mismo. Ya, volviendo a lo nuestro. De aquí a acá, bueno, suponiendo de aquí a acá, esto es Volt-Ampere. Es decir, lo que debería ser toda la potencia siempre y cuando no tuviéramos espuma y fuera todo cerveza. Pura cerveza, pura cerveza. De aquí a acá, Volt-Ampere. ¿Ya? Y esta se divide en Volt-Ampere reactivo y potencia real. Volt-Ampere reactivo es las espumas, la real es la que estamos ocupando. La espuma no la tomamos, energía desaprovechada, energía utilizada, potencia real. Y siempre me preguntan, profe, ¿dónde queda la potencia de la espuma? ¿La potencia reactiva? Eh, Así como la espuma se deshace o baja, la potencia reactiva también tiene que deshacerse o disiparse de alguna forma. Y no sé si lo han notado alguna vez, pero por eso que a veces los motores, el secador de pelo o lo que sea, se calienta más de lo que debe calentarse. ¿Ya? Porque anda dando vuelta en el sistema y anda dando vuelta en los elementos. Ahí anda la potencia reactiva dando vuelta. ¿Cómo se calcula? Ya vimos que P se calcula como ¿ya? Entonces, haciendo un resumen, P se calcula como V por I por coseno del ángulo. Yo ocupo ese en realidad como ángulo, ¿ya? Q, Volt-Ampere reactivo, se calcula como V por I, pero por seno de phi. ¿Ya? Y S, que es Volt-Ampere, S, que es Volt-Ampere, se calcula como V por I. Volt-Ampere, esto lo había explicado ya, pero Volt-Ampere reactivo y esto es watts. Y aquí esto podemos tener Volt-Ampere reactivo inductivo o Volt-Ampere reactivo capacitivo. ¿Ok? ¿Por qué seno?
porque el profe lo dice. ¿O no? O porque Google lo dice. Es seno porque el profe lo dice y el profe lo sabe todo y el profe no se puede equivocar. Entonces, si lo dice el profe, es una verdad absoluta. Por eso es seno. Y tenemos que creerle al profe todo lo que diga. Si tomamos como referencia la EGI, eh, eh, como que sí y no, pero no. No es de referencia. Tiene que ver con el EGI, obviamente, pero no es por la referencia. ¿Ya? Siendo un poquito más exagerado, solo para que puedan visualizarlo. Creo que me excedí al borrar. ¿Ya? Voy a hacer la corriente acá. Le hice un poquito más grande para que sean capaces de ver. Esa es mi desfase, ¿cierto? Si esto fuera un triángulo rectángulo, esto es trigonometría. Si esto fuera un triángulo rectángulo, aquí tengo mi 90 grados. ¿Cómo yo calculo esta parte? La que está con respecto al eje X, es decir, la que está abajo. Siempre va a ser el valor de... Siempre va a ser que el rojito, no le voy a poner ni nombre. Ustedes se van a dar cuenta. El rojito va a ser igual a el azul, me refiero al largo, el largo del azul por coseno de phi, de ese ángulo. ¿Ya? ¿Y cómo calculo el... Hoy lo puse en negro. ¿Cómo calculo el verde? Lo vamos a poner en verde. Que es este. Porque este es lo que nos está proyectando el desfase, ¿cierto? Si nosotros viéramos esto como una lámpara, es decir, si pusieran aquí la mano en esta parte los dedos y en la parte rojo el dedo gordo, gordo. ¿Se imaginan? La parte azul, los dedos de la mano izquierda, todos juntos. Y la parte roja, el dedo el dedo gordo, el pulgar. ¿Sí? Tratando de formar ese ángulo como que se proyecta y forma como un cono, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Como si fuera luz saliendo de una lámpara, no sé. Este largo puede ser incluso más grande, pero este largo, ¿ya? Puede ser más grande, pero ¿qué lo limita? Lo limita el rojo, porque ahí tenemos el triángulo rectángulo cerrado. ¿Ok? Para saber el cateto adyacente, es decir, el que está al ladito del ángulo, siempre va a ser la hipotenusa, es decir, el que está así como, ¿cómo decirlo?, inclinado, por coseno del ángulo. ¿Sí? Si queremos saber el que está al lado. En cambio, el largo del que se está proyectando va a ser la hipotenusa también, es decir, el que está inclinado, por seno del ángulo. Entonces el verde se calcula como nuevamente la hipotenusa
por seno del ángulo. Ya eso no es una I, es phi, por si acaso. ¿Ok? Por seno del ángulo. Porque en el fondo, aquí lo que estamos viendo es el largo de esto. ¿Ok? Les pregunto, ¿el ángulo está tocando el verde? No, ¿cierto? El ángulo es como la proyección del ángulo. El verde es como la proyección del ángulo, ¿cierto? Entonces, hipotenusa por seno del ángulo. La hipotenusa siempre va a ser esto. El largo de esta cosa. Sí. Siempre es así. Entonces, ¿por qué aquí la potencia es seno del I? Porque el Q es el que se proyecta acá. Ahora, ¿podríamos utilizar otra técnica? Sí. Este valor que lo proyecta el ángulo, en el fondo es el mismo valor que se encuentra reflejado. ¿Dónde? Acá en el eje Y, ¿cierto? Como decía su compañero delante, pero no tenía que ver con la referencia, tenía que ver con que este mismo valor, si nosotros lo ponemos de forma paralela, lo corremos hacia la izquierda, se supone que es el mismo valor proyectado. Hoy me salió derechito. El mismo valor proyectado. Y si es el mismo valor proyectado, está en el eje Y, tiene el mismo largo, el eje Y, es decir, esto, ¿cierto? ¿El eje Y es de los reales o es de los imaginarios? Imaginarios. Y cuando hablamos de reactancia inductiva, XL, XC, ¿hablamos de reales o hablamos de imaginarios? Imaginarios. Entonces, que esto se llame reactancia, que esto también se llame reactancia, y que Q se llame potencia reactiva. Radio Carolina 101.3. ¿Es una coincidencia? Yo no lo creo. De hecho, no creo en las coincidencias. Bueno, alguna que otra sí, pero no mucho. Reactancia reactiva. Es más, si nos ponemos a pensar y nos vamos un poquito en la ola, ustedes se podrían dar cuenta que la potencia reactiva, de hecho, señor Emilio, se podrían dar cuenta incluso que la potencia reactiva se genera cuando le agregamos componentes bobinas, iba a decir componentes bobinísticas, componentes bobinas o inductores y componentes capacitivos al sistema. Ahí recién nace la potencia reactiva. De la reactancia. Ah. Oh. Entonces, cuando no hay reactancia, ¿no hay potencia reactiva? No. Esto es una broma. Increíble. This is incredible. Ya, no es para molestarlo, si es que es para que se vayan dando cuenta nomás y no lo tomemos como algo tan fome, sí.
aquí el punto no es llegar a la cosa del cómo, del por qué, el por qué, el por qué. Yo quiero que entiendan. ¿Ya? Estas fórmulas son fáciles de aplicar, son fáciles de... Pero muchos aprenden a calcular circuitos y aprenden a calcular circuitos y eso es todo lo que aprenden de los circuitos. Pero anda a preguntarles qué es la potencia reactiva, anda a preguntarles qué genera la potencia reactiva, por qué existe, cómo se genera, o qué pasa cuando la potencia real, es decir, la que está en watts, o en qué caso se puede dar que es igual a la potencia aparente, es cuando el ángulo es cero. ¿Ya? Y como todos los ángulos que nos interesan es el ángulo con respecto al X, ¿cierto? ¿Cierto? O no podemos estar cambiando de ángulo a cada rato, no podemos estar hablando del ángulo de respecto a X y después el ángulo con respecto a Y. Siempre va a ser con respecto a la misma referencia. Estoy esperando que raye mientras ustedes me contestan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ah, no, es que se pegó de nuevo. ¿Cierto? Sí. ¿Quién aprueba lo que acabo de decir y quién rechaza lo que acabo de decir? Excelente. Con respecto, el ángulo que nos importa es con respecto al eje X, porque siempre vamos a tener que usar el mismo ángulo, porque la referencia es el eje X, porque no tendría sentido estar ocupando el ángulo del eje X y después estar ocupando el ángulo con respecto al eje Y, porque, o sea, o nos decidimos, o es FU o es FA. Entonces, ¿aprueban o rechazan? Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Excelente. Tengo pura gente inteligente acá. Estoy tratando de que esta cosa raye. No me he quedado pegado. Ustedes saben que cuando nos ponemos a hacer clases como pseudo teóricas o de ejercicios, dependo mucho del lápiz. Si no, no podría ser una clase decente. ¿Se imaginan haciendo la clase rayando con el mouse? Ya, para terminar esta parte, esto que nosotros llamamos coseno de phi sería asqueroso. Esta parte que nosotros llamamos coseno del ángulo, generalmente dicha o mencionada como coseno de phi. Bueno, se escribe así o se pronuncia así. Bueno, pero coseno de phi, ángulo. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos factor de potencia. ¿Sí? Factor de potencia. Si el factor de potencia es 1, ¿qué significa? ¿En qué momento coseno de phi nos daba 1? ¿Cuándo? Cuando el ángulo es 0. O sea, cuando no había desfase. En ese momento el factor de potencia es 1. Si el ángulo no es 0 y es más grande que 0, es más grande que tu problema. No, es más grande que 0. Perdón. Me excedí. Ya es más grande que 0, entonces ya no es 1. Es un valor, pero no es 1, ¿cierto?
Y si el ángulo es negativo también, ya no es 1, es un valor distinto de 1, pero no es 1. Y de hecho el factor de potencia, como el coseno de 1, se mueve así, entre 1 y menos 1. Se mueve tal cual como de hecho como la sinusoide, así va variando, así, de aquí a acá, va subiendo, así, se moviendo, dependiendo del ángulo que tengamos. Perdón, me equivoqué. Olviden eso. Rebobinar. 1 y 0. ¿Ok? El ideal es que nosotros estemos acá. Aquí. Pero cuando el ángulo es mayor a 0, esta empieza a bajar. Y si empieza a bajar, también baja la calidad y la potencia utilizada. Vamos a terminar esta parte teórica con esto mismo que estábamos viendo aquí, pero con un dibujito ya, con un dibujito. ¿Lo habrás agarrado tú? Copiar. Con un dibujito, pero en vez de voltaje y corriente, un dibujito de potencias. Y ahí vamos a hacer un ejercicio con el simulador. No sé, pero no. Tienen mala suerte. Eso casi nunca me pasa. Al menos sale rápido. Ya, ahora ya no es eso, sino que es así de sencillo. Acá el que va a ser azul es S. ¿Quién es S? La aparente. Se calcula como V por I. Se mide en Volt-Ampere. ¿Sí? S. La real, P. ¿Ya? Real o activa. Estamos activos. Don Felipe, ¿a dónde va? ¿A dónde va, don Felipe? ¿A dónde va? Con el ojo inyectado en sangre. Por coseno de phi y del ángulo se mide en watt. ¿Dónde va, don Felipe? Andan robando casaca. ¿Ya? Y Q. ¿Qué está tomando, profe? Nada. Bueno, si tú preferías amargarte la vida y no. Y que el profe sea. Yo no me hago el chistoso. De hecho, yo no soy chistoso. Pero me gusta hacer eso cuando estamos en clases porque es como que. Es para que me dé. Es como que. Si no, yo me aburro. Yo me sé estas cuestiones de memoria, pero me aburro. ¿Me creen que no? Se aburre hablar solo tanto rato, o sea, me contestan como cada 3, 5 minutos. Ya, a ver, esta potencia se llama, no me acuerdo, reactiva. Andamos reactivos. Reactiva. Ay, que anda mal la dislexia aquí. Reactiva. Me corrigen nomás si es que me falta una letra. Claro, yo no escribo mal, pero me pasa eso. Por seno de phi. Se mide en Volt-Ampere reactivos, que pueden ser inductivos o capacitivos. Si son inductivos, ¿la culpa es de quién? Y si es capacitiva la reactancia, ¿la culpa es de quién? ¿Ya? Aquí no tengo cómo hacer un espejo, así que lo voy a dibujar nomás al revés.
Ya, en este caso, como la Q está hacia arriba, deberíamos presuponer que la potencia reactiva, a ver, por el inverso del ángulo de la corriente, si la corriente es cero, sería el de la impedancia. ¿Sí? Entonces, si la potencia reactiva está hacia arriba, ¿por qué digo esto? Porque la potencia puede estar hacia abajo. Si está hacia arriba, es inductiva. Obvio. Si está hacia abajo, ¿a que no adivinan? Apos que no adivinan. Y si está hacia abajo, es capacitivo. Y ahí me faltó la punta de flecha. Dibujé con los mismos colores. ¿Será necesario que le ponga S? Bueno, ya S. Y aquí le puse S. Puta que soy hueta. ¿Por qué no me dijeron que... Puta. Ese es P. 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 Ok, Q. Q. Ah, esto es con verde. Que el verde como que no se distingue mucho del negro aquí en este caso. Ya, Q. Imagino que no es necesario que dibuje todo el resto de las cuestiones, si al final es lo mismo. Aquí solamente falta el ángulo. Aunque si el ángulo está para abajo, probablemente es un ángulo negativo, un phi negativo. ¿Sí? Es el triángulo, el famoso triángulo de potencias. Ah, pues que no era tan difícil. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Para terminar esta parte, si yo tengo... Que me acordé de la canción Si yo fuera rico de 31 minutos. Si yo tengo una potencia inductiva, que en realidad es lo que generalmente siempre pasa en las instalaciones, siempre por no decir al menos en un 95% de las veces, inductiva, la de arriba, la de arriba, la de arriba, ¿ok? La de acá. Es posible achicar este ángulo con tal de que esta cosa baje, es decir, agregarle algo. Muy bien. Lápiz, te fuiste de nuevo. Repito. Esta Q que es inductiva, ¿sí? Es posible que de hecho tiene ese sentido, ¿sí? Es posible aplicarle algo que vaya en sentido contrario para que sea capaz de esa cosa achicármela a esta cosa. ¿Por qué lo dibujo al ladito para que no se vea? Porque el negro no se ve. Voy a borrar los separados por un momento, suponiendo que aquí tengo el triángulo. Aquí tengo el ángulo original y aquí tengo el ángulo nuevo. Ángulo 2 y este es el ángulo 1. ¿Cuál es más grande? ¿El ángulo 2 o el ángulo 1? El 1. El 2 es más pequeño. Si es más pequeño, el factor de potencia se acerca a 1. Si es más pequeño el ángulo, ¿qué pasa con la potencia real?
es mayor, exacto. Entonces, si es inductivo, si tenemos un Q que es inductivo, ¿cómo tenemos que hacer? Aplicarle un Q capacitivo. Obviamente, si se diera el caso al revés, que en muy pocos casos se dan, tendríamos que aplicarle bobina. Pues si fuera capacitivo, debería que aplicarle bobina. Entonces, si nosotros inyectamos o conectamos un capacitor en paralelo a nuestro sistema, tendríamos algo llamado corrección de factor de potencia. Entonces se llama corrección del factor del FP nomás. Sí, tienen que acostumbrarse. Corrección del factor de potencia. Porque lo que estamos haciendo es achicando el ángulo y a su vez achicando el Q total. Tenemos ahí el QL, ¿ya? Con Q mayúscula así, pues cabrón. Pero siempre y cuando sea mayor a 1. ¿Cómo mayor a 1? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué tomaste, Emilio? ¿Mayor a 1 qué cosa? Que el ángulo 2 sea mayor a 1. No, o sea, ojalá que llegue a 0. Estamos hablando del ángulo 2. El ángulo 1 es el original. El ángulo 2 es el ángulo nuevo. La idea es que ojalá este ángulo... Yo te contesto exactamente lo mismo. La idea es que el ángulo 2 llegue lo más que pueda. Ojalá si el ángulo 2 llega, por ejemplo, a 1 grado o a 2 grados, no grados Celsius, a 2 grados ya estamos filete. De hecho, la norma dice, la norma, mi vecina, dice que esto no puede ser inferior a... No me acuerdo, lo vamos a buscar. Factor de potencia, norma chilena. Yo me lo sé, pero usted tiene que igual aprender a buscar sus cuestiones. Yo no tengo por qué estarles diciendo todo. ¿Qué dice acá? Ustedes también tienen que aprender a aprender. En Chile la legislación, por eso hago estas cosas. En Chile la legislación eléctrica, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Factor de 0,93 inductivo. Ya se hace una recarga del 1% en la factura total por cada centésima que este factor baje. Y entonces el máximo que yo puedo tener, me refiero al máximo con el mínimo que yo debo tener en realidad, porque tiene que ser 1, ojalá fuera 1, pero lo mínimo que yo puedo tener es 0,93. Ya, si es 0,93, 0, ¿qué cosa? Gracias, ¿por qué? Ah, 0,93 por norma. Yo les dije, la norma a mi vecina me dice que, de hecho ni siquiera es una norma eléctrica, es una norma que pone la distribuidora de electricidad. ¿Ya? Algún día les voy a explicar el por qué y el cómo, pero un día que no esté en una clase más tan formal como esta. ¿Ya? Ok. 0,93. ¿Puedo transformar yo mi factor de potencia a ángulo para saber en ángulo cuánto significa eso en ángulo? Porque el 0,93 no me dice mucho así como a rajatabla. Solo me dice que tiene que estar entre 1 y 0,93. Sí, mi factor de potencia tiene que estar entre 1 y 0,93.
Pero ¿puedo calcular yo el ángulo? Sí, porque factor de potencia dijimos que era coseno de phi, ¿cierto? Quiero hacer una línea para que no nos confundamos. Ya. Yo sé que a veces soy un poco desordenado, pero por eso la idea es que esto sea un video y cuando yo les paso el paper, obviamente, o el PDF, obviamente no se entiende nada si lo ven así de buena primera, pero si han visto el video, claramente lo van a entender. Entonces, si me dijeron que el mínimo factor de potencia que yo puedo tener es este de acá, chuta, este de acá, ¿dónde lo pongo yo? ¿Acá o acá? Si quiero calcular el ángulo. Lo pongo acá, a la izquierda, como corresponde. 0,93 igual a coseno de phi. ¿Puedo yo despejar coseno de phi o despejar phi? Sí, puedo aplicar con la calculadora algo llamado coseno a la menos 1. A veces le llaman también arco coseno, en realidad así se llama, arco coseno. Repitan conmigo, arco coseno. Arco coseno. Entonces si aplicamos coseno a la menos 1, porque se aplican a ambos lados, de 0,93, aquí el arco coseno se elimina con el coseno y me queda phi. Entonces, arco coseno de 0,93 me da 21,56. Entonces, finalmente, si mi phi podemos decir que si phi es mayor a 0 y menor que ¿cuánto? 21, ya, 22 grados, para que no. ¿Sí? Mi phi tiene que estar entre 0 grados y 22 grados para que no tendríamos que aproximar para abajo, porque si es más grande el ángulo me va a dar un phi mayor, así que ya, 21. Cerramos la cifra nada más, la truncamos. Entonces, para que esté dentro de la norma, mi phi tiene que ser eso. Perdón, no el sí, mi phi, el ángulo. ¿Alguna duda? Y entonces voy a dejar como tarea, no para calcular, no todavía, al menos no por acá, no en la clase, esas las voy a decir después, si es que se me ocurre algo entretenido. Corte, no me deja correr esta cosa. Ya, les voy a dejar como tarea lo siguiente. Lo voy a entrar en un bloc de notas mejor porque la estupidez acá no me deja. Ah, pues sí, por supuesto. Sí. Es una cosa de cabros chicos ya.
Una cosa de repasarnos. Ya como tarea va a quedar lo siguiente. Ver a ver. Tienen que responder a esta pregunta. Los valores de resistencias condensadores y inductores, voy a poner inductores, sabemos que son bobinas, pero inductores del simulador. ¿Ya? Voy a poner entre paréntesis porque no va a faltar el que no entienda a qué me refiero. Mezclados como RLC. Spoiler, como ustedes quieran mezclarlo. Es posible obtener un desfase que se encuentre dentro de lo que la norma exige. ¿Ya? Aclaración, eso sí, eh, no crear ángulos igual a cero. Porque, pues ya fácil, yo podría ponerle una resistencia, un condensador y un inductor totalmente exactamente igual al sistema, los tres en paralelo, uno en serie y los otros dos en paralelo y llegaría a cero. Yo no quiero que me lleguen a cero, yo quiero que lleguen en un valor, por ejemplo, entre 10 y 20 grados. Sugerencia, mejor para que quede claro desde ahora. Ángulo entre 10 y 20 10 y 20 grados. ¿Sí? Ahí quedó más claro, ¿o no? Entonces ahí usted tiene que pescar el simulador, pescar el... Si no entiende todavía cómo funciona el simulador es porque no han visto la clase pasada. O tienen la clase del viernes o la clase del miércoles. Aunque me dijeron que tenía el audio desfasado, pero no importa. Eso lo puedo arreglar. Eh, si no saben bien cómo ocupar el simulador, ahí está, paso a paso. Y la idea es que ustedes tomen la parte del circuito resistivo, la parte del circuito inductivo y el capacitivo, metan los tres ahí, o los dos, o los que puedan, y traten de generar una mezcla donde podamos, ahí, como dice, crear un ángulo. Eso es hasta el lunes. Sí, ya, pues hasta el lunes, obviamente. Hasta el lunes. No quiero que me estén preguntando el domingo en la noche, eso sí. Porque no falta. Sí, pues. A ver, eso sí, déjame revisar algo. Después me van a salir, profe, es que yo no... La... la sí, no te preocupes.
Ya. Sí, deja. Ustedes están. No, el simulador no se crea, maestro. El simulador usted ahí lo. Se mete a la página, ingresa el código que le pida, que lo tienen los chicos en el coso y lo que sí se puede guardar un archivo que usted le da un nombre, pero no sé si lo puedo abrir, no me acuerdo. Lo pueden guardar. Pero a mí me basta con que, claro, me basta con que me puedan dibujar el diagrama. Decir, por ejemplo, ya, ustedes determinaron que con los valores que tienen ahí, ¿ya? Primero, no me pueden decir que no se pueden poner estas cositas ahí que les faltó y no pudieron poner. Se pueden poner todas. La alimentación, la interfaz de datos y ahí ustedes me dicen, ya, profe, yo aquí puse dos de estas en paralelo, una de estas en serie con esta, y una de estas en paralelo con esta, y junté las tres, y no sé, llegué a algo como, no sé, algo como esto, o llegué a algo como esto de acá, no sé, ustedes inventan. Ya, pero tienen que llegar a un ángulo de z total, porque es el ángulo que nos importa, de entre 10 y 20 grados. ¿Sí? Y la idea es que ustedes jueguen, porque después abran la interfaz de datos, tal cual como lo hemos hecho, ¿sí? En aparatos de medición, que puedan ver aquí el voltaje, la corriente y las potencias, ¿sí? Volampere, reactiva, watt, y que después pueden abrir también los fasores del voltaje y la corriente, ya ver cómo se desfasa y toda la cosa. 50 Hz, sí, porque ahí dice 50 Hz, 220 volts, 50 Hz. ¿Se alcanza a ver? Ahí. No se les olvide que primero tienen que configurar eso, porque si lo dejan en 120, creo, 120, si lo dejan en 120, eso se configura acá. Si lo dejan en 120 con 60 Hz, primero el máximo voltaje que van a tener es 120. Y segundo, van a tener 60 Hz por defecto. Así que tiene que ser 220, 50 Hz. Ah, y creo que el tercero no deja colocarlo. Sí, y te cambian los valores de las resistencias, por eso les digo. Es importante no solo por los voltajes y la frecuencia, sino que porque las resistencias también cambian. Ya, eso. Ya, así que usted va a tener que crear un ejercicio para mí. Ya, ahí está la analogía de. Ay, pero qué feo. Antes de que nos vamos, es que se ve del asco la imagen. Esta es como que la versión robada de la versión robada de la robada de la robada, una cosa así. Pero ahí se fijan, tenemos un alto factor de potencia y aquí tenemos un bajo factor de potencia. O sea, definitivamente a esa persona hay que pegarle. A la persona de acá hay que felicitarla y a la de acá hay que mandarla para casa. Bueno, no hay que pegarle. Nunca más se le invita al asado o nunca más se le invita a la casa. Tú no entras a mi casa. Y si te sirves, por favor, no me mires. En cambio aquí, esa persona no vive más. Pero es que mira, me tiene que decir por qué. Pero sí, ojo, mira, primero, Emilio, primero esto lo acabo de inventar. ¿Se acuerdan por qué yo inventaba los ejercicios en el momento? ¿Porque el profe era flojo? ¿O porque lo hago con su qué?
Si tuviera todos los ejercicios que les hago de una forma predeterminada, aparte de ser fome para mí, no, aparte de ser fome para mí, porque estaría hablando siempre del mismo ejercicio. Miren, con suerte, cuando estoy como aburrido o estoy como que no puedo, no he tenido tiempo para preparar algo, con suerte copio el ejercicio que hicimos en un práctico y hago exactamente lo mismo en otro práctico. Con suerte. Siendo de buenas. O sea, siendo aburrido, perdón. Pero siendo más entretenido, generalmente incluso cambio el ejercicio. Pero ¿por qué siempre es que los ejercicios los saco como de la nada? En este caso, la idea se creó hace un rato, se estaba gestando y ahora como que se nació, ¿cachai? Nació. Y cuando nació dije, ya, genial. Es pega para ustedes, tienen que usar su creatividad, su inteligencia, tienen que comprender cómo crear el ángulo, me tienen que igual mostrar aquí le sacan una fotito, su potencia reactiva aparente, la que calcularon, la que simularon, porque obviamente tienen que calcularla. ¿Cuál era el porqué de que yo hacía como así, casi como improvisando los ejercicios? No es que sean improvisados de por sí, sino que los valores generalmente o las mezclas que hago son relativamente improvisadas. Porque si no sería fome, pues la vida es fome si hacemos siempre lo mismo. Y además, si bien es cierto, hay fallas o estándares típicos perdón, hay fallas típicas o estándar en la industria, se puede dar, pero siempre hay cosas que en la vida que fallan porque por A, B, C o motivo y no siempre son las estándar o las típicas. Entonces, si usted se enfrenta siempre al mismo panorama, usted ya sabe cómo corregir eso. Pero cuando le cambian el esquema, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando les cambian el esquema? Se acostumbraban a trabajar de una forma, les cambian el esquema. ¿Dónde está su plasticidad? Saben que hay algo en el cerebro que se llama plasticidad, ¿cierto? Claro, entran en conflicto interno. En el cerebro hay algo que se llama plasticidad, que es la capacidad de adaptarse. Es decir, qué tan rápido su cerebro se adapta a un entorno o a unas reglas distintas es la plasticidad. De hecho lo conocía, pero el otro día viendo juegos mentales me acordé de eso. Fue interesante. Entonces, ¿qué tan rápido se adapta su cerebro a unas reglas distintas o a un panorama distinto, a un problema distinto para darle solución? Es qué tanta plasticidad tiene usted y eso se trabaja. ¿Ok? Y por eso que yo siempre los hago analizar. Entonces ustedes ya ahora que entienden un poco más de la base, del concepto de las cosas, ahora me divierto yo. Mientras los veo, y si no encuentran ningún valor, ojo, puede que alguien llegue. Así que igual no es como que lo intenten 2 veces y digan, ya, profe, sabe que no me dio. Ahora, ojo, no lo hagan jugando. No, bueno, si quieren pueden jugar con el simulador y probar. Yo lo que haría sería tratar de dibujar un circuito, tener una idea base al menos y tratar de probarla. ¿Ya? Si después no me dio tal cual, agregarle alguna cosa y calcularla y probarla y estar así todo el rato.